Bien, avanzamos en la agenda del día en esta jornada de presentación de resultados de acciones de conservación del Fondo Fideco en áreas protegidas como el Parque Nacional Chagres, Parque Nacional Darién y la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. El siguiente proyecto es una alternativa que ha sido identificada en el Plan de Conservación e Inversiones del sitio priorizado, en este caso de la cuenca del río Boquerón, para la recuperación y mantenimiento de los servicios ecosistémicos que presta el área a comunidades que se ubican en esta subcuenca. En el Parque Nacional Chagres, a través del Fondo Chagres, se ha trabajado históricamente logrando avances durante más de una década en áreas identificadas en el lago Alajuelas, donde era prioridad trabajar para contener, mitigar y revertir diversas presiones que ejercía la población hacia los recursos naturales de esta zona. Para ello, se ejecutaron proyectos que de forma continua y agregada benefician y ofrecen buenas prácticas en diversos procesos productivos, brindando alternativas económicas hacia las poblaciones, así como adecuaciones para la reducción de presiones y amenazas. A continuación, invitamos al licenciado Fermín Hernández, del Grupo para la Educación y Manejo Ambiental GEMAS, quien dará a conocer los resultados del proyecto de restauración ecológica del bosque de galería de la subcuenca del río Boquerón. Muy buenos días, señores de Fundación Natura, socios del proyecto, muchas gracias y bienvenidos, señores todos. La señora Ima Ávila, Erika González, Keila Mendoza, Diego Camaño y mi persona, Fermín Hernández, formamos parte de la organización Grupos para la Educación y el Manejo Ambiental Sostenible y somos los ejecutores del proyecto Restauración Ecológica del Bosque de Galería de la subcuenca del río Boquerón, cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, Parque Nacional Chagres, el cual es una medida que hace frente a las amenazas identificadas en el Plan de Conservación de la Subcuenca del 2019. El objetivo general, reducir el aumento de las presiones y amenazas sobre la biodiversidad de la subcuenca del río Boquerón mediante la conservación, la restauración del ecosistema alótico y la conectividad de los parches de bosque para generar cambios en los modelos productivos e incentivar a los productores en el uso de técnicas agropecuarias sostenibles. Objetivos específicos: el número 1, restaurar el ecosistema degradado por las malas prácticas ganaderas en la subcuenca del río Boquerón, desarrollando una base cartográfica del estado actual de los bosques de galería. El 2, conservar y restaurar los servicios ambientales de la subcuenca del río Boquerón para disminuir el impacto de la ganadería sobre la conservación del suelo, la biodiversidad y el recurso hídrico. El 3, promover la recuperación del equilibrio ecosistémico en el sitio de intervención a través de las buenas prácticas agropecuarias para reducir el impacto de la ganadería en la subcuenca del río Boquerón. Vamos a ir con los productos, les voy a hablar un poco sobre la metodología y los resultados del mismo. El producto número 1 es un estudio de la tenencia de la tierra, en donde se hicieron talleres y reuniones con los comunitarios y se recorrieron todas las propiedades que hacen contacto con el espejo de agua del río Boquerón y un afluente que descarga el mismo, que es el río Mauro. Dentro de los resultados tenemos 94 propiedades a lo largo del río Boquerón y el río Mauro. El 96% manifiesta no tener título de propiedad, 2% tienen título de propiedad y otro 2% manifiesta que está en trámite. Dentro de la localización en la subcuenca, tenemos que el 55% de las propiedades están en la parte baja de la subcuenca, el 21% en la parte media y el 24% en la parte alta. En cuanto a la superficie, en la parte alta, 1.421 hectáreas, en la parte media, 308 hectáreas y en la parte baja, 801 hectáreas. Si bien es cierto, en la parte alta es donde mayor hectareaje hay, pero no es donde más propiedades hay, y esto es porque es donde tenemos el mayor número, las fincas con mayor área, con un promedio de 27 hectáreas. En la parte baja y media, donde hay mayor cantidad de propiedades, las mismas tienen un área de aproximadamente un promedio de 15 hectáreas. El producto número 2 ya es la elaboración del programa de restauración de la subcuenca del río Boquerón, donde tenemos lo primero que observamos, es un mapa
del bosque de galería, utilizando un buffer de 30 metros a ambos lados del río. Si vemos en la parte baja donde se ven los puntos amarillos, es la parte donde el bosque de galería está más fragmentado. En la parte media ya se va recuperando un poco y en la parte alta ya es menos visible, pero donde hay fincas ganaderas hay impacto al bosque de galería. ¿Cómo realizamos el producto número 2? Se hicieron recorridos a lo largo de toda la subcuenca, de todo el río. Identificamos esas fincas en donde había problemas del bosque de galería. Si ven las imágenes, las cercas se extienden hacia la orilla del río, no tienen bosque de galería, solamente tienen una hilera de árboles. Se hizo un listado de las especies que observábamos a la orilla del bosque de galería para, a la hora de restaurar, utilizar estas mismas especies en la restauración. En este producto se habla un poco del concepto de lo que es restauración, las diferentes técnicas, si utilizamos restauración asistida, si utilizamos restauración no asistida, también sobre las barreras, si son barreras, las barreras que impiden la restauración, si son barreras ambientales o si son barreras culturales, que en este caso la barrera que impide la restauración para la subcuenca es una barrera cultural, la forma tradicional y extensiva como han practicado la ganadería durante los últimos años. El marco legal de este producto número 2, la Ley Forestal de 1994. El producto número 3 ya es la ejecución de ese programa de restauración. Y antes de ir a los resultados, sí quisiera hacer énfasis en la metodología que utilizamos para lograr estos resultados. Y eso, ¿qué nos facilitó hacer este análisis del producto número 3? El producto número 1, que fue el estudio de tenencia, que nos permitió conocer las propiedades y también nos permitió conocer a los productores. Un poco sobre nivel académico, un poco si la práctica agrícola que desarrollaban en su finca, etc. Entonces, teniendo esto de antesala, comenzamos como una campaña de sensibilización, donde al productor se le explicó qué era un bosque de galería, cuál es la importancia de un bosque de galería. Se le preguntó sobre todo a los productores que tienen mayor edad o que tienen más tiempo en la subcuenca, cómo era el río hace 30, 20 años atrás y cómo es ahora, ¿no? Se les explicó cuáles son las razones por las que el río tiene esta condición actual y cuáles son las posibles alternativas de solución para retornar a lo que teníamos antes o al menos conservar lo que tenemos en un presente. Con toda esta campaña de sensibilización con el productor, y bueno, ya por dicha los productores, los 10 productores con los que trabajamos, pueden hablar de bosque de galería, pueden hablar de restauración, pueden hablar de la importancia del bosque de galería. Ya los productores acá concientizados, entonces vamos a un proceso de negociación, porque si nosotros tengo plena fe de que si hubiésemos comenzado con el proceso de negociación sin sensibilizarlo, no hubiésemos tenido estos resultados o hubiese sido más difícil llegar a ellos. Ahora bien, les voy a presentar a nuestros 10 socios. La primera, la señora Sildi Barwen, que está presente, los 10 están presentes por dicha. Con ella se restauraron 250 metros lineales de bosque de galería, que hacen un área de 7.500 metros cuadrados. Con el señor José Moreno, 450 metros lineales de bosque de galería, 13.500 metros cuadrados de área. Fue el productor con el que más se restauró. El señor Daniel Rodríguez, 300 metros lineales, que hacen un total de 6.000 metros cuadrados. El señor Asunción Rodríguez, 250 metros lineales, con un área de 7.500 metros cuadrados. Félix Rodríguez, 300 metros lineales, 6.000 metros cuadrados. Daniel González, 350 metros lineales, 7.000 metros
cuadrados de área, Luis Cerrut 300 metros lineales, 9.000 metros cuadrados de área, José Alonso Elizondo 200 metros lineales, 6.000 metros cuadrados de área, Juan Antonio Amaya 300 metros lineales, 9.000 metros cuadrados de área, y el señor Arcadio Ballestero 300 metros lineales, 9.000 metros de área, haciendo un total de 3.000 metros lineales de bosque de galería y un área de 8 hectáreas. Aquí vemos una imagen de la finca del señor Félix Rodríguez. Esto fue antes de intervenir. La única intervención que habíamos hecho era la colocación de la cerca, y ya vemos en la actualidad cómo está la cerca viva y cómo se empieza a recuperar esa cobertura vegetal de la quebrada, porque la quebrada está... ¿Esto tiene puntero? No. Sí, aquí está la quebrada, desprovista por completo de bosque de galería. Aquí está la quebrada actual, sembramos plantones de especies nativas como pichindé, tronador, espavé, y cómo está actualmente. La siguiente es la finca del señor Asunción Rodríguez, así la encontramos actualmente. Luego colocamos el cercado según lo establecido en la ley forestal, e incluso muchos aceptaron más de lo que establece la ley forestal, y vemos cómo se va recuperando ya el bosque de galería. Esta es la finca del señor Luis Cerrut. Colocación de la cerca, vemos que el potrero llega hasta la fuente de agua que está en este punto, y ya observamos cómo empiezan las primeras especies pioneras, las cuales van preparando el suelo para que aparezcan ya especies un poco más exigentes. La finca del señor Antonio Amaya solo tenía arbustos de aproximadamente medio metro a lo largo de lo que es el área del bosque de galería, y actualmente la finca del señor Antonio Amaya tiene aproximadamente arbustos de más de 2 metros. En restauración, que para mí, bueno, esa es la parte de la diferencia con reforestación, que muchas veces creo que combinamos ambos conceptos. En restauración, la parte más importante es la colaboración de todo el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque yo le digo a los productores, yo no voy a ir a sembrarles a ustedes ningún plantón. ¿Por qué? Porque yo voy, les siembro un plantón, les cuido un plantón, y cuando yo me voy a dar la espalda, quizás a usted no le interesa mucho protegerlo y hasta lo pueden cortar. Pero si ustedes mismos y sus familias, sus hijos, participan en el proceso de sembrar un árbol, lo cuidan, van generando un sentido de pertenencia con estas áreas, y de esta forma garantizamos que las áreas restauradas queden a largo plazo y permanente. El producto número 4, que son ya los planes de manejo de finca. Tanto su elaboración como su ejecución. Al momento de elaborarlos, se hicieron talleres con los comunitarios, en donde con los socios del proyecto, perdón, en donde ellos dibujaban un croquis de su finca. Luego íbamos a campo para verificar si eso que estaba plasmado en papel correspondía en realidad a su finca, porque a veces hay conceptos que dicen, yo tengo bosque, un bosque maduro. Cuando vemos allá no es bosque maduro lo que tienen, pero entonces vamos cambiando y vamos educando al productor sobre estos conceptos y estos temas. Luego, cuando ya superamos esta fase de la elaboración del croquis, la organización presenta un listado de buenas prácticas que en conjunto conforman lo que es el sistema silvopastoril, para llegar a ese punto de negociación en donde el productor dice, ¿sabes qué? Me interesa esta buena práctica, aquella, según sus necesidades, ¿no? Y se comienzan a ejecutar esas buenas prácticas en campo. Dentro de estos resultados tenemos, que en la
Mayoría de las fincas se sembraron 3 hectáreas de pasto mejorado, excepto en la finca del señor Asunción Rodríguez, que fueron 2, y en la finca de Daniel González, que fueron 4 hectáreas. Tanques de agua, en todas las fincas se colocaron tanques de agua, excepto en la finca del señor Arcadio Ballestero. Se brindó apoyo en las mejoras de tomas de agua, norias, canalización de agua. En los tipos de cerca, todos con alambre de púas, excepto la del señor José Moreno, que fue el único productor con la que trabajamos cerca eléctrica. Ya acá podemos observar el pasto mejorado ya establecido. Una ventaja en Boquerón es que las fincas están bastante arborizadas, como vemos aquí. Aquí vemos una finca con pasto mejorado, en contraste con un área que no tiene pasto mejorado. Vemos suelos un poco más descubiertos, erosionados. Acá vemos los tanques de almacenamiento, los bebederos de agua, con las cercas vivas, divisiones de manga y los tanques de almacenamiento de agua. Y esta que está acá es una finca antes de la intervención. Aquí hay una fuente de agua, una quebrada que descarga el río Mauro, y ya esto es con intervención del proyecto, en donde cercamos para eliminar la barrera, que es la ganadería. Cercamos según lo establecido en la ley forestal, sembramos algunas especies típicas de bosque de galería, y acá vemos ya establecido el pasto mejorado. Si ven, aquí está el corral y acá está el corral. Estos 3 árboles que están acá, arbustos, son estos que están acá, para que vean un antes y un después de las fincas. 10 metros a ambos lados en este caso. Ajá. En lo que es el río. En algunos puntos sí hay un poco más, pero iba a depender del productor. Si algunos, déjenme más. Incluso no se restauró más porque el proyecto tiene un presupuesto finito, ¿no? Pero muchos están dispuestos a seguir restaurando más, porque la parte que a ellos les impide un poco son los costos de los materiales para hacerlo. El alambre de púa subió bastante de precio, entonces eso es una limitante para que ellos no continúen realizándolo. Pero están dispuestos que si hay apoyo por medio de otros proyectos, seguir restaurando las áreas que quedaron por restaurar, ¿no? ¿Y el video? ¿O lo vas a poner al final? Ok, el testimonio de los productores entonces va al final, y como últimas palabras, para mí estos proyectos, y sobre todo en áreas protegidas, yo creo que fundamental, deben ir acompañados de un proceso de sensibilización, de un proceso de educación y solución hacia el productor. Con un proyecto de 14 meses definitivamente no vamos a eliminar por completo las amenazas identificadas en el plan de conservación, pero soy creyente de que son los primeros pasos para hacerlo, y con un productor sensibilizado y con un productor que tiene más conocimiento. Para mí esa es la clave de estos proyectos. Muchas gracias.